En este video voy a resolver un problema sencillo aplicando la ley de Ohm, que es lo que escribí acá, que habíamos visto anteriormente, y la equivalencia entre resistores, entre resistencias conectadas en serie o conectadas en paralelo. Si dos resistencias están conectadas en serie, se pueden reemplazar por una única resistencia, donde el equivalente es la suma de las resistencias. Y si hay dos resistencias en paralelo, habíamos visto que la ecuación resultante de la resistencia equivalente era el cociente entre el producto y la suma de esas dos resistencias. Entonces, aplicando eso y dos o tres cositas más que también vimos, voy a tratar de resolver este problema, en donde tengo esta pila, esta fuerza electromotriz, lo que va a hacer que las cargas se muevan, que es de 12 volts, es decir, vamos a suponer que es, en este caso, podría ser una pila, ¿no? Algo, un artilugio, un componente electroquímico que se las arregla para que entre los extremos haya siempre 12 volts constantemente. Después voy a tener una resistencia de 5 ohms conectada acá, y después voy a tener dos resistencias conectadas en serie, una de 4 ohms y otra de 6 ohms, y a su vez ellas dos conectadas en paralelo con una resistencia de 8 ohms, y todo este bodoque conectado en serie con la original de 5 ohms, y después se cierra el circuito. En verde escribí algunos puntos que nos van a servir. Recordemos que nuestros cables, lo que conecta un componente con el otro, lo suponemos conductores perfectos, por lo tanto son equipotenciales. Entonces este punto A es un punto que lo vamos a tomar como de un determinado potencial, es decir, cualquier punto entre el extremo de la pila y el extremo izquierdo, digamos, de la resistencia de 5 ohms, tiene el mismo potencial. Lo mismo voy a hacer con este punto B, lo mismo con este punto C, que vamos a ver para qué lo vamos a usar, y lo mismo con este punto D. Otra cosa que les recuerdo es que en estos cables, que yo los he hecho así en casi 90 grados, casi en ángulo recto, no tiene ninguna importancia. Yo los podría haber escrito totalmente curvo o directamente de acá hasta acá, eso no tiene importancia cómo uno dibuja el cable. Les recuerdo que desde este extremo, es decir, desde el extremo de la resistencia R8 o desde el extremo de la resistencia de 6 ohms, R8 no, la resistencia de 8 ohms, todo esto y hasta este extremo, todo tiene el mismo potencial. Todo es un conductor ideal, que es lo que conecta nuestros componentes. Esos son nuestros cables, conductores ideales. Ok, entonces vemos que esto es complicado, y entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer circuitos equivalentes más sencillos, porque para aplicar la ley de Ohm, recordemos que se aplica sobre resistencias, ¿no? Esos componentes en donde la curva IB es lineal, donde la resistencia es directamente proporcional al voltaje y vale esta ley. Entonces vamos a hacer un circuito un poco más sencillo que este, pero que sea equivalente. Y lo primero que se nos ocurre que hace el circuito más sencillo, es decir, en lugar de tener la resistencia de 4 ohms con la resistencia de 6 ohms, podría tener una única resistencia equivalente que, como la resistencia de 4 ohms y la de 6 ohms están en serie, esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias. Efectivamente, eso es lo que hice acá. Dije que el circuito original es igual a este circuito equivalente, donde en lugar de tener la resistencia de 4 ohms en serie con la de 6 ohms, tengo una única resistencia que vale 10 ohms, que es lo que escribí en negro acá. Fíjense que el punto C desapareció, porque era lo que estaba en el medio entre la de 4 y la de 6, entre la de 4 ohms y la de 6 ohms, pero este circuito es equivalente. ¿Está bien? Todavía no puedo aplicar la ley de Ohm directamente, y digo, bueno, todavía puedo simplificar más este circuito. Digo,
entre los puntos B y D me gustaría tener una única resistencia y no dos resistencias en paralelo, pero como ya dijimos, yo sé cómo obtener una resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. En este caso tendría que hacer, como dice acá, multiplicar 10 ohms por 8 ohms dividido 10 ohms más 8 ohms. Es la cuenta que hice acá. Serían 80 ohms al cuadrado dividido 18 ohms, y eso me dio 4,44 ohms. Estoy redondeando un poquito, no creo que era periódico, pero bueno, vamos a redondear un poco. Entonces pasé de este punto, de este circuito que ya era un equivalente, a este circuito equivalente más sencillo aún. Ahora tengo mis 12 volts que entregan la fuente, más la resistencia original, que esta sí era real, y un equivalente de lo que había originalmente entre los puntos B y D. Pasé a esta única resistencia equivalente, que ya le puse nombre, le puse R equivalente 1. Está bien, que vale 4,44 ohms, pero todavía me resulta demasiado complicado este circuito. Entonces digo, bueno, voy a pasar a uno más sencillo, que tenga una única resistencia, que fíjense que ahora esta resistencia equivalente 1 con esta de 5 ohms está en serie. Por lo tanto puedo reemplazar estas dos resistencias por una única resistencia que valga la suma de las anteriores. Entonces, en este caso, ya puedo aplicar la ley de Ohm y decir que la corriente que va a circular en este circuito, donde ahora me quedó una única resistencia equivalente de 9,44 ohms y la fuente de 12 volts, entonces la corriente que va a circular es 12 volts, como dice la ley de Ohm, 12 volts dividido 9,44 ohms, que es aproximadamente 1,27 amperios. 1,27 amperios, nadie le dice amperios, pero es amperios, pero bueno, 1,27 amperios. ¿Está bien? Fíjense que para pasar de este último equivalente a este de acá, perdimos el punto B, que estaba en el medio de los dos, pero finalmente obtuvimos la corriente total que entrega la fuente, que entrega la pila. Entonces, esta I va a ser la I que circule por acá. Esta I de acá. Yo ahora sé que vale 1,27 amperes. ¿Está bien? Entonces me gustaría saber qué pasa cuando llega a este punto. Aparentemente esta corriente se va a dividir en dos. ¿Qué voltaje, si recordamos que entre los extremos de una resistencia por la que circula una corriente íbamos a tener una diferencia potencial? Recordemos que el voltaje es algo que se mide entre dos puntos, ¿no? Es una diferencia de potencial, mientras que la corriente es algo que circule. Entonces, bueno, vamos a recorrer el camino inverso y vamos a ir obteniendo los voltajes, o sea, la diferencia de potencial entre esas resistencias y las corrientes que circulen. Y también podríamos calcular, ahora que lo pienso, las potencias. Las resistencias dijimos que consumían energía, consumían potencia. Y en este caso hay una única fuente, una única pila, que va a ser la que entregue toda esa energía, o que entregue toda esa energía por unidad de tiempo, que es la potencia. Entonces voy a cortar y voy a escribir las resistencias y hacemos los cálculos. Entonces vamos a seguir con este problema a partir de haber calculado la corriente total que entrega la pila, que entrega nuestra fuerza electromotriz, que era 1,27 amperes, que a partir del último de los equivalentes pasamos al anterior, que es este de acá, y sabiendo que la corriente que circula tiene un valor de 1,27 amperes, quiero calcular cuál es el voltaje, la diferencia potencial entre los puntos DB y entre los puntos BA. Vamos a usar otra vez la ley de Ohm. Nosotros sabíamos que en una resistencia la corriente era el voltaje sobre la resistencia, por lo tanto el voltaje va a ser I por R. Si yo conozco la corriente que circula por esa resistencia y quiero saber la diferencia potencial entre sus extremos, multiplico el valor de la resistencia por el valor de la corriente. En este caso la corriente vale 1,27 amperes en ambos casos. Entre los puntos D y B la resistencia vale 4,44
entre los puntos B y A vale 5 ohms. Entonces el voltaje, la tensión, la diferencia de potencial entre D y B es 5,64 volts. El voltaje entre B y A es 6,35 volts. Fíjense que 5,64, que es este valor, más 6,35 es exactamente 12 volts, que era el voltaje de la pila. No me da justo 12 porque por un redondeo, ¿no? Me falta una centésima, pero porque redondeé demasiado. Entonces vamos a ver que eso no es casualidad, sino que tiene que ver con las leyes que vamos a estudiar más adelante, las leyes de Kirchhoff, que nos van a servir no solo para resolver este tipo de problemas, sino para problemas un poco más complicados. Y otra cosa es que ya lo había mencionado, pero el sentido, el voltaje sobre una resistencia tiene sentido opuesto a la corriente que circula por ella. Es decir, si acá la corriente circula así, el voltaje D, desde D hasta B, por eso escribí el voltaje de B, apunta en este sentido, y el voltaje desde B hasta A apunta en este sentido. Ellos lo había mencionado, pero lo vamos a usar más intensivamente cuando veamos las leyes de Kirchhoff, la próxima clase. Entonces, ya obtuve cuál es el voltaje entre los puntos A y B y el voltaje entre los puntos B y A, entre los puntos D y B. Si conozco el voltaje entre D y B, ahora puedo calcular qué corriente circula por esta resistencia, que era un equivalente, y por esta otra, que era una resistencia real, ¿no? Cuando me refiero a un equivalente es porque esa que escribí en negro es la suma de la de 4 más la de 6, que eran nuestras resistencias originales. Entonces, lo que pasó acá era que en realidad esta corriente original, la corriente total que entregaba la fuente, al llegar a este punto se divide en dos. Una parte se viene por acá, a la que llamé I2, y otra parte se divide en este otro sentido, a la que llamé I1. Entonces, si yo conozco el voltaje entre B y D, vuelvo a mi ley de Ohm y digo, bueno, en este caso la resistencia va a ser, en este caso la I2 va a ser este voltaje dividido 8 ohms. Este voltaje era 5,64 volts. O sea que I2 es 5,64 volts dividido 8 ohms. Y por otro lado, I1 es 5,64 volts dividido 10 ohms. En un caso obtengo para I1 0,564 amperes y para I2 0,705 amperes. Como uno se lo esperaba, creo intuitivamente, si sumo I1 más I2, obtengo el valor total, que era 1,27 amperes. Creo que la suma no es exacta, falta una centésima, pero es porque redondeamos, ¿no? Entonces, acá lo que está pasando es que llegaba I1, y en este punto una parte se fue para acá, otra parte se fue para acá, pero la suma es igual al valor de I. Y de hecho, cuando llegan acá, vuelven a unirse y se vuelve a retomar ese valor de I. Entonces ya sabemos el voltaje, o sea, la diferencia de potencial que hay entre D y B, la diferencia de potencial que hay entre B y A, cuánto vale la corriente I1 y cuánto vale la corriente I2. Me gustaría saber, además, cuánto vale el potencial entre B y C, y el potencial entre C y D, y podríamos calcular también las potencias que están consumiendo cada una de las resistencias y ver cómo se relaciona con la potencia que está entregando la fuente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar todos mis circuitos equivalentes y voy a volver a trabajar ahora con el circuito original. Así que borro lo demás y terminamos el problema. Vamos a finalizar este problema calculando en primer lugar el voltaje que hay entre los puntos, la diferencia de potencial entre los puntos D y C y entre los puntos C y B. Ahora que conozco que la corriente que circula es I1, que vale 0,564 amperes, el voltaje entre D y C es ese valor de corriente multiplicado por 6 ohms, aplico ley de Ohm,
Y el voltaje, la diferencia de potencial entre C y B era esa corriente multiplicado por los 4 ohms. Entonces el voltaje entre D y C es 3,38. El voltaje entre C y B es 2,26. Por supuesto que la suma del voltaje entre D y C más la tensión o el voltaje, es decir, tensión, voltaje, diferencia de potencial eléctrico, en estos casos es lo mismo, más el voltaje entre C y B, tiene que ser igual al voltaje entre D y B que ya habíamos calculado. El voltaje entre D y B era 5,64 volts. Y esto más esto es 5,64 volts. Exactamente 5,64. A veces hay alguna centésima diferencia, pero es por el redondeo. Ok, entonces lo que nos quedaba calcular era la potencia. Podíamos calcular la potencia entregada por la pila, que era la que daba la energía a este circuito para que haya circulación de corriente. Recuerden que si querían calcular la energía tenían que multiplicar la potencia por una determinada cantidad de tiempo, así que lo que hacíamos siempre era calcular la potencia. Entonces, en el caso de la pila teníamos 12 volts por la corriente total que da, 12 volts por 1,27 amperes, y nos da 15,24 watts. Esa es la potencia, puse entregada al circuito por la pila. Y podíamos calcular también la potencia consumida por las resistencias. Consumida era porque en este caso, si son resistencias puras, lo que va a hacer con esa energía es, con esa potencia es seguramente consumirla en forma de calor. Entonces la potencia entre los puntos B y A va a ser el voltaje entre B y A multiplicado por la corriente que hay entre esos puntos, es decir, 1,27 amperes por 6,35 volts. El voltaje entre A y B estaba calculado, entre B y A estaba calculado acá, que era 6,35 volts. La potencia entre los puntos C y B era la corriente I1 multiplicada por el voltaje entre C y B, que lo calculamos acá. Y la potencia entre D y C era la corriente también I1 multiplicado por el voltaje entre D y C, que lo calculamos acá, 3,38 volts por 0,564 amperes. Y por último, la potencia disipada por esta R8, que era I2, que vale 0,705 amperes, por el voltaje entre D y B, que el voltaje entre D y B es 5,64 volts, y eso me da este valor de acá. Por supuesto que 8,06 watts más 1,27 watts más 1,91 watts más 3,98 watts da 15,24 watts. Creo que hay 1 o 2 centésimas de diferencia, pero debido al redondeo, porque toda la potencia que entrega esta fuerza electromotriz, esta pila, es consumida por los resistencias. ¿Está bien? Entonces no había nada más que calcular en este problema. Una cosita más, y es que cuando a uno le piden calcular solamente la potencia, no hace falta calcular, si uno no lo quiere, por ejemplo, el voltaje entre A y B no hubiese hecho falta, porque si yo quería calcular, si ya conocía la corriente I, como la potencia es I por B, la potencia es I por B, pero a su vez I es B sobre R, podría haber hecho directamente I al cuadrado por R, es decir, la potencia era I por B, pero a su vez B es I por R, B es I por R, o sea que si yo conozco la corriente que está circulando por la resistencia,
directamente puedo calcular la potencia como I al cuadrado por R. Bueno, todos los circuitos donde hay que aplicar solamente la ley de Ohm se resuelven de esta manera, y hay otros más complicados en los que hay que aplicar las leyes de Kirchhoff, que lo vemos en la próxima clase.